Perfecto, Gustavo. Si quieres, damos inicio. Perfecto. Bueno, pues vamos a dar inicio nuevamente dándoles la más cordial bienvenida a todos, a prácticamente nuestros estudiantes de la Universidad de la Salle de México, y por supuesto allá en Perú, perdón, en Colombia, al CUN. Espero que me equivoque, pero como traigo dos proyectos ahí con otras escuelas, pero vamos viendo, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es presentarnos, por favor. Espero que se escuche el audio de este videíto. Nos presentamos. Hola a todos. Qué gusto saludarlos y ver a tantas personas conectadas para revisar el tema. Analítica digital en la gestión empresarial. Esta clase espejo la compartimos en conjunto con los profesores. Gustavo Santana, que nos acompaña desde México. Él es un estratega con más de 30 años en la cancha de la publicidad y el marketing. Ha impulsado más de 50 marcas globales y hoy es un consultor independiente clave en el ecosistema digital. Es un experto en conectar la metodología COIL, aportando siempre esa chispa creativa que todo plan estratégico necesita. Y desde Colombia se une a la charla el maestro Raúl Villamil. Raúl es un apasionado de la innovación y la gerencia de marketing en la CUN. Su enfoque es totalmente práctico. Utiliza la analítica para potenciar el emprendimiento y optimizar organizaciones. Es el mentor ideal para entender cómo la gestión y la innovación van de la mano en el entorno actual. Prepárense para una sesión llena de insights y visión internacional. Sin más rodeos, los dejo con nuestros expertos. Gustavo, Raúl, el escenario es suyo. Gustavo, muchísimas gracias por esa introducción y también agradecerle a los estudiantes de los dos países, tanto de México como de Colombia, que han aceptado esta invitación de participar en un escenario académico que lo que busca es poder potencializar parte de este desarrollo formativo como grandes profesionales y conocedores del mundo de la publicidad y el marketing. El tema que vamos a desarrollar y que nosotros en conjunto hemos elegido con Gustavo, con quien he tenido la oportunidad de trabajar desde hace aproximadamente año y medio desarrollando este tipo de proyectos y de iniciativas que buscan fortalecer competencias en los estudiantes y de alguna manera acercarnos dentro de esos espacios culturales, dentro de esos escenarios que permitan poder unificar el conocimiento y dentro de esto pues también conectarnos con otros estudiantes de otros países y poder ampliar, profundizar parte de ese conocimiento. El tema que nosotros vamos a trabajar en esta sesión, en esta clase espejo, es de la analítica digital en la gestión empresarial. Cómo ha venido tomando fuerza todo lo que está relacionado con la información de datos, con el análisis, con la información, y cómo de alguna manera a través de esa evolución y ese desarrollo tecnológico, pues también los escenarios, las formas, las metodologías que de alguna manera se han venido trabajando, se han implementado tradicionalmente, han venido cambiando a través de un entorno totalmente digital. Ahora con algo mucho más dinámico, con más ritmo, con más facilidad, pero sobre todo con más accesibilidad a la información que nos permita tomar decisiones estratégicas clave para que las organizaciones tomen decisiones asertivas frente a los objetivos que se plantea cada empresa. Gustavo, por favor, siguiente. Para iniciar, es importante tener en cuenta de que el diagnóstico es fundamental. Cuando hablamos de esa parte de la identificación o el desarrollo de ese diagnóstico, estamos haciendo referencia prácticamente a la investigación. La investigación como eje fundamental. Siempre que nosotros desarrollemos desde un enfoque de planificación estratégica, debemos tener en cuenta que la investigación debe ser la base para poder tomar decisiones claves con base en ese análisis que nosotros hemos realizado previamente. Y el diagnóstico hace parte de esa primera fase de esa primera etapa dentro de ese proceso sistémico de la investigación que nos permite conocer la situación actual de la empresa, cuál es ese diagnóstico en el cual la empresa se encuentra actualmente y asimismo a través de un análisis interno, a través de un análisis externo, poder también identificar cómo se desenvuelve en ese entorno competitivo clave. La evolución de la investigación
también es demasiado preponderante y dentro de eso es relevante tener en cuenta de que han habido unos cambios claves dentro de este proceso. Antes, las empresas estaban tomando decisiones más dirigidas a la parte de la intuición, con base en lo que se consideraba, en lo que creían. Y también dentro de eso, también con base en una información que nos entregaba un consumidor, pero que realmente no era tan fácil poder corroborar. No podríamos, de alguna manera, en ese momento poder confirmar realmente si la información que nosotros estamos recolectando es verídica. De hecho, las empresas de investigación de mercados han tenido que migrar a lo digital para poder conocer más de cerca cuál es realmente el comportamiento del consumidor. Tuve la experiencia en algún momento de trabajar en una empresa de investigación de mercados, Kantar y Bope Media, en la cual se realizaban todos estos ejercicios de investigación, de identificación de consumidores a través de unos formatos, a través de unos cuadernillos bastante grandes, y dentro de esto lograr los encuestadores cazar, capturar a consumidores que estuvieran dispuestos a entregar esa información, pero muchas veces información que realmente carecía de validez, carecía de una veracidad y que quedaba prácticamente condicionada a lo que el consumidor nos decía, y con base en esos datos se tomaban esas decisiones de manera intuitiva. Sin embargo, ese marketing que antes era de manera más perceptiva evoluciona, y ahora podemos tener en cuenta de que tenemos un rastro digital que nos permite poder conocer cuál es el comportamiento de los usuarios y asimismo poder identificar esa trazabilidad en cada uno de esos entornos digitales. Y esa trazabilidad va directamente dirigida a poder seguir ese recorrido del usuario y a poder tener una evidencia empírica, capturar evidencia, y es realmente la información que nosotros logramos capturar, pero que proviene directamente de los datos. Hoy tenemos que, de alguna manera, cuantificar la información, y ya decimos el 70% de los usuarios dieron clic sobre determinada información, el 40% de los usuarios efectivamente tuvo un intento de compra, del 20% realmente efectuaron el proceso de manera completa. Entonces ya podemos obtener información realmente precisa. Siguiente, Gustavo, por favor. Abordando dentro de esto, muchachos, aquí hay algo importante mencionar, y es ese enfoque tradicional que hemos venido trabajando y que presenta muchas limitaciones. Hay unas barreras demasiado grandes porque la investigación se vuelve obsoleta. Esto teniendo en cuenta de que muchas empresas también, por tema de recursos económicos, invierten en procesos de investigación, pero investigaciones que realmente, como son tan costosas, simplemente realizan ejercicios investigativos una vez al año o dos veces, una cada 6 meses, para obtener información, pero esa información realmente se convierte en algo obsoleto. Es como si yo tomara una fotografía de algo que ya pasó. La tengo, pero la información, o digamos acá la fotografía, en algún momento va a convertirse en algo antiguo, en algo que carece de algún modo de algún tipo de valor actual, que se genere un valor emocional, pero hablemos más bien de la relevancia que puede tener para la actualidad. Entonces, a través de esos instrumentos de investigación que se utilizaban, entrevistas, encuestas en las que se conectaba directamente con esos consumidores, pues obteníamos datos que realmente no eran tan verificables. Entonces, eran demasiado subjetivos. Ahora tenemos la capacidad y la posibilidad, a través de ese desarrollo de la tecnología, de poder obtener esos datos y asimismo poder monitorear lo que está sucediendo, poder obtener datos en tiempo real, desarrollar estrategias y asimismo poder evaluar, controlar, verificar si realmente estamos cumpliendo con los objetivos, si hay una evidencia clara. Y si no es así, tomar decisiones clave para poder redireccionar la estrategia en pro del cumplimiento de esas metas. Y eso es lo que nos permite, de alguna manera, esa analítica digital como una fortaleza clave dentro de este proceso investigativo. Siguiente, Gustavo, muchas gracias. Empezamos a eliminar esas barreras existentes en los dos tipos de investigación. Hablamos de esa investigación tradicional versus esa investigación digital, dentro de esa analítica.
Entonces, las empresas antes tomaban decisiones con base en lo que el cliente decía. Yo podía realizar una investigación, digamos, por ejemplo, una encuesta, acerco al consumidor y le pregunto, ¿cuántas veces usted consume vino? Y el consumidor me puede decir, yo consumo vino 4 veces a la semana. Ok, ¿qué tipo de vino consume? Y me va a decir vino tinto, vino seco, bueno, las diferentes características o cualidades que pueda tener el vino, el diferente portafolio, las diferentes líneas de este producto. Y sin embargo, podemos dentro de esto no verificar o no podemos evidenciar realmente si me está diciendo la verdad. Pero ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a hacerle una investigación clave a ese mismo consumidor al que le pregunté, pero desde el entorno digital? Resulta que empiezo a investigar y a monitorear ese comportamiento digital y me doy cuenta de que uno no consumía vino, de que realmente ni le interesaba mi producto. Es más, él me decía que compraba, pero nunca le dio clic, ni siquiera tuvo la intención de agregar al carrito y poder efectuar la compra. Entonces, la información realmente aquí es comprobable, es observacional. Y antes nos basamos prácticamente en esos datos declarativos. Datos declarativos, lo que dice el consumidor, pero vuelvo y reitero, esa información bastante subjetiva, mientras que los datos observacionales que están directamente asociados con la analítica digital me permite poder identificar qué es lo que realmente está haciendo, poder identificar y conocer ese comportamiento real y dentro de todos estos factores la trazabilidad, seguir todo ese recorrido que él hace dentro de esa plataforma digital para poder identificar si realmente sí está cumpliendo prácticamente con parte de los objetivos que nosotros planteamos dentro de esa estrategia digital que estamos proponiendo. Siguiente, Gustavo. Vale la pena, muchachos, detenernos y dentro de esto, dentro de ese proceso de investigación, dentro de ese proceso de identificación diagnóstica, empezar a realizar ese enfoque de investigación frente al análisis interno. Tradicionalmente, nosotros realizamos estas investigaciones de análisis interno para conocer desde el aspecto situacional de la empresa, lo que acontece, los diferentes procesos empresariales, productivos, lo que acontece en las diferentes áreas para poder identificar debilidades, oportunidades y asimismo poder construir las estrategias. Sin embargo, dentro del ecosistema digital y es más, asociado a este proceso de analítica, esa propuesta de valor tiene un enfoque totalmente diferente, porque aquí la propuesta de valor va directamente dirigida a nosotros tomar un papel clave que es el de auditores. Y esa auditoría debe ir ligada a poder identificar si realmente lo que nosotros le estamos entregando, información, contenidos, blogs, videos, página web, estrategias de comercio electrónico, realmente sí se acerca, si hay una empatía digital frente a lo que el usuario realmente quiere. Entonces podemos identificar si el usuario entendió la oferta, entendió la comunicación que nosotros le estamos brindando, si realmente está haciendo clic en las landing, si en lo que nosotros estamos buscando, lo que nosotros nos estamos proponiendo, si el consumidor o el usuario, perdón, está dentro de esto realmente convirtiendo o está abandonando el proceso. Entonces, esa propuesta de valor que está asociada directamente con la trazabilidad, o sea, con esa ruta, donde podemos mapear ese comportamiento, pues me va a poder identificar también los puntos de fricción. Y esos puntos de fricción son los puntos de dolor. O sea, aquellas situaciones donde el usuario, por alguna situación, se frena y abandona el proceso. Y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a identificar por qué está pasando ese tipo de cosas. Porque el usuario sube todo al carrito, pero en algún momento en el que va a efectuar la compra, abandona. Podemos identificar elementos o factores que realmente puedan tener esa incidencia. Y podemos dentro de eso también identificar, dentro de esa misma analítica, el punto exacto en el que él hace ese tipo de acciones, en el momento en el que él realiza ese abandono. La infraestructura digital hace parte del estudio de ese andamiaje, de poder identificar todo lo que nosotros estamos ofreciendo, toda esa plataforma y toda esa estructura base que me permite poder desarrollar todo mi enfoque digital, como la página web,
la presencia dentro de esto en las redes sociales, la estructura de la página de mi red social, la velocidad, la estabilidad, si las pasarelas de pago realmente sí son seguras, si tenemos una plataforma intuitiva, esa infraestructura clave dentro de ese proceso para nosotros poder desarrollar esa competencia digital asociada con esa infraestructura tecnológica. Y la capacidad analítica es clave. ¿Por qué? Porque no haríamos nada, muchachos, si nosotros hacemos todo el proceso diagnóstico, realizamos la investigación, pero no tomamos decisiones. La investigación debe tener un objetivo clave y ese objetivo debe ir a la obtención de datos, pero debe tener un proceso dentro de todas esas fases y es tomar decisiones estratégicas que vayan alineadas a los objetivos de la empresa. Y aquí es donde nosotros debemos identificar y trabajar para que nuestro personal, para que nuestros colaboradores realmente tengan capacidad analítica, para que contemos con profesionales que realmente sí saben analizar la información, sí saben usar los datos y dentro de este desarrollo poder tomar esas decisiones claves que nos permitan poder fortalecer cada una de esas competencias digitales que estamos nosotros fortaleciendo a través de ese proceso interno. Siguiente, Gustavo. Esto nos muestra, creo que no se está viendo bien, Gustavo. Está, ok, ya mejoró. A ver, ya mejor, sí, Listo. claro. Ok, listo, vale. Esto nos muestra que si continuamos en esa etapa de investigación y ya hicimos un análisis interno, pues no podemos dejar a un lado el análisis externo. Ese análisis externo directamente enfocado a conocer desde el aspecto macro, ese entorno exterior que tiene una influencia directa también con el proceso, bueno, entonces con la organización. Si partimos de lo tradicional, entonces hemos trabajado, estoy seguro, esta herramienta PESTEL, que está comprendida por elementos, factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos, legales, que es una herramienta de análisis que me permite de manera estratégica poder identificar y dentro de esto conocer el entorno empresarial. Pero hay algo clave acá y es que en el entorno digital el PESTEL va a tener un enfoque diferente. Aquí ya no vamos a hablar de política ni vamos a hablar de economías tradicionales. Aquí vamos a hablar de algoritmos. Aquí vamos a hacer referencia a los datos, a la privacidad, a los hábitos digitales, a través de los mismos elementos. Porque, por ejemplo, un tema de una actualización de algoritmo, por ejemplo, por parte de Google, puede afectar completamente la visibilidad de la empresa. Estamos en un entorno totalmente dinámico y esos factores que hacen parte del PESTEL, nosotros tenemos que empezar a establecerlo, a definirlos para poder moldear cuáles son, moldear las reglas con las cuales nosotros vamos a desarrollar nuestra estrategia. En los factores políticos, cuáles son las leyes digitales que existen, leyes asociadas con la protección de datos y el uso de cookies. Hablamos, por ejemplo, del aspecto económico, también las pasarelas de pago, el comercio digital, todo el consumo que se mueve realmente hacia el online, qué es lo que está motivando a los usuarios a adquirir determinados productos. En el aspecto social, hablemos de las tendencias, los comportamientos, los hábitos de compra, por qué la gente compra, cómo lo compra, qué hacen, cuál es el proceso de investigación previo que hace, porque ahora tenemos un consumidor que es mucho más informado y como tiene la información como eje fundamental, prácticamente como un oro para él, pues ahora él va a tener esa facultad de decidir realmente. Ahora también podemos identificar desde ese aspecto social en donde el consumidor encuentra la información. Lo hace a través de plataformas web, lo hace a través de la página de la empresa, lo hace a través de las redes sociales. En el aspecto tecnológico de este PESTEL, temas asociados con los algoritmos, la inteligencia artificial, las plataformas digitales que están cambiando constantemente, vienen luego los aspectos ecológicos y pareciera que lo ecológico está como alejado un poco de esto digital, pero no. ¿Por qué? Porque resulta que se debe hablar también empresarialmente con una conciencia ambiental para poder identificar si ese impacto digital de alguna manera está
generando un daño, está ocasionando algún tipo de vulnerabilidad frente a nuestro medio ambiente. Entonces, identificar si el consumo energético de nuestros servidores realmente no es tan alto, si dentro de todo este proceso digital nuestra sostenibilidad tecnológica es clave y la estamos como tal también fortaleciendo y la estamos desarrollando. Y en el aspecto legal, que está muy ligado realmente con lo político, pues todo lo que está asociado con leyes de privacidad, manejos de datos y todas esas regulaciones digitales claves que la empresa debe adaptar para realizar un buen desarrollo estratégico de su propuesta. Factores internos, factores externos, ya los hemos conocido, se sigue viendo como azul, como con un filtro azul. Sí, sí, se ha tardado un poquito, no sé si sea la conexión, pero mire, yo lo... Ok, listo, listo, Gustavo. Muchas gracias. Veníamos en ese proceso del diagnóstico, de esa investigación, aunque dice Pablo Valentina que se escucha bien, y no podemos dejar a un lado al protagonista de todo este proceso, que es quién es nuestro consumidor, nuestro usuario digital, que está ahí presente de alguna manera siempre con los dispositivos móviles, con esa conexión clave de la tecnología y es importante pues entrar a estudiarlo también. Y ese estudio debe empezar a enfocarse hacia el comportamiento que él tiene dentro de esos entornos digitales. ¿Cuál es el camino que hace nuestro cliente desde que conoce nuestro producto, desde que lo investiga, hasta que llega el momento de la decisión de compra? O sea, vamos a identificar todos esas situaciones o esos momentos. ¿Por qué? Porque es que es importante esas etapas poderlas definir. El cliente tiene una fase de reconocimiento, conoce nuestro producto, pero luego llega la siguiente fase que es la de consideración. Y esa consideración empieza a evaluar, a investigar, a comparar, para posteriormente tomar la decisión de compra. Y luego, posteriormente, en la última fase de este proceso está la fidelización, porque el objetivo clave que nosotros tenemos que trabajar es que nuestro consumidor pues nos compre constantemente, que se convierta en un cliente habitual, en un cliente leal, en un cliente fiel a nuestra marca, a lo que nosotros estamos ofreciendo a través de los productos y servicios. Esos puntos de contacto van a permitir poder conocer aspectos positivos de toda esa ruta, de lo que yo le estoy ofreciendo en mi plataforma, pero también los puntos de fricción. ¿Cuáles son esos puntos que él realmente los ve como algo no tan fácil, no tan intuitivo y que lo llevan de alguna manera a abandonar esa parte de ese proceso? Entonces, la analítica digital nos permite prácticamente hacer todo ese recorrido, poder identificarlo y poder también dentro de esto poder detectar por qué el usuario abandona sus procesos. Entonces, y es importante tener en cuenta, como estamos trabajando bajo un enfoque cuantitativo, ya entonces podemos identificar, no, que el 45% de los usuarios abandonan en el carrito por alguna situación, porque aquí es donde nosotros tenemos que entrar a investigar cuáles son los motivos. ¿Será que fue el tema de precio? Están muy altos los precios y por eso decidió abandonarlo. El cliente, el proceso le pareció demasiado largo, no le generó de alguna manera alguna confianza para poder desarrollar su compra, porque en la pasarela de pago le pidieron demasiada información de pronto a la cual él estaba acostumbrado y eso le llenó de algún modo de desconfianza. Todos esos momentos, esas situaciones van a permitir poder posteriormente mejorar el proceso y dentro de esto ya no desarrollar estrategias desde, desde la suposición, sino desde los datos, desde la información, desde ese recorrido real que el consumidor está realizando. Siguiente, Gustavo. Seguimos en ese proceso de investigación. Ya hemos investigado el entorno digital de factores internos, externos. Hemos investigado una parte del Customer Journey que hace parte de ese mapa, de ese recorrido de nuestro cliente.
y no podemos dejar a un lado a nuestros competidores. El benchmarking es fundamental, no podemos dejar a un lado a nuestros competidores porque es clave poder nosotros identificar y conocer qué están haciendo y cómo lo están haciendo. Y ahora en el entorno digital nosotros tenemos una ventaja muy grande. Ya no tenemos que pagar por clientes misteriosos para que vayan a la competencia y poder conocerse ahí en los precios y qué están ofreciendo. Ya no hay necesidad. ¿Por qué? Porque la información la tenemos nosotros a la mano. La información es visible. Nosotros podemos entrar a las páginas, podemos entrar a las redes sociales de ellos y podemos analizarlo. ¿Qué contenido están publicando? ¿Qué información? ¿Qué tanto están generando engagement con los clientes? ¿Cómo están interactuando? ¿Están generando algún tipo de visibilidad, de recordación? ¿Cómo están desarrollando cada una de esas estrategias? Esa competencia que ahora es visible se debe convertir en una oportunidad clave para nosotros poder desarrollar nuestro aprendizaje con base en lo que están realizando los competidores, pero teniendo en cuenta algo fundamental, es que cuando realizamos este tipo de investigaciones a los competidores, no es para copiar, no es para generar algún tipo de plagio, no, aquí lo que buscamos es adaptar, y aquí es donde viene la innovación, que la innovación se desarrolla a través de la investigación y eso nos lleva a la diferenciación. Y esa diferenciación, ¿hacia dónde me encamina? Hacia el desarrollo de ventajas competitivas. ¿Y eso qué permite? Que nosotros nos mostremos como una marca inigualable, inimitable, pero sobre todo única, exclusiva y relevante para nuestros consumidores. Gustavo, siguiente, por favor. El FODA digital. Entonces, ahora bien, muchachos, con base en toda la información que seguimos nosotros trabajando, resulta que el FODA digital se convierte en una herramienta clave porque me va a permitir poder trabajar de la mano con esta herramienta para poder cuantificar. El FODA digital pasa de lo cualitativo, que era lo que nosotros trabajábamos anteriormente en las investigaciones tradicionales, pero aquí ese FODA se hace cuantificable. Ya no es percepción, ya no voy a decir, es que yo creo que mis clientes abandonaron el carrito porque no les gustó el producto. Yo tengo que dar datos exactos. El 40% de los clientes abandonaron el carrito y dentro de la investigación tengo que identificar cuál es la razón por la cual se está desarrollando este tipo de acción. Todo es medible y todas las decisiones que nosotros tomamos son accionables. Esta parte del FODA es interesante porque me permite también poder identificar qué está pasando con mi estrategia, cuál es ese comportamiento y dentro de esto evaluarlo, pero evaluarlo a través de indicadores, de KPIs, que es tema que hoy nos trae Gustavo y que va aquí, que nos complementamos prácticamente en el desarrollo de esta actividad, de esta presentación. Entonces esto es fundamental, ya lo vamos a eliminar totalmente todas esas percepciones porque voy a obtener información clara, medible y solucionable. Tipos de fortalezas que, por ejemplo, nosotros vamos a identificar para poder trabajar y desarrollar este FODA. Fortalezas, un ejemplo, ¿va? Algunos ejemplos. Tasa de conversión alta, el 5.8% de la tasa de conversión es alta en promedio con el sector que tenemos, que es del 2,3%. Tenemos un alto engagement en redes sociales del 12%. Hemos logrado interacción con el público. Eso es una fortaleza. Baja tasa de rebote, el 35% en landing page. Posicionamiento SEO, top 3 en palabras claves. Identificamos cuáles son. En las debilidades, hay una alta tasa de abandono del 70%. Todo debe medirse. Todo debe estar cuantificado de manera porcentual en este FODA. Hay alto rebote en web móvil del 65%, pocos clics en campaña del 0,8%. En oportunidades, ¿qué identificamos? Hay un crecimiento de búsquedas en Google Trends del 45% en compras online dirigidas a la categoría del producto que nosotros estamos ofreciendo, la categoría a la cual nosotros pertenecemos.
Nuestro competidor tiene un bajo engagement del 2%. Ahí hay una oportunidad porque nosotros podemos generar más contenido para capturar el mercado. Encontramos a un alto tráfico en un canal no explotado. Entonces, identificamos que en TikTok, por ejemplo, con el 80% del público objetivo, podemos desarrollar más las estrategias que nosotros queremos implementar. Y asimismo, tenemos amenazas, caída del tráfico orgánico fuerte. ¿De cuánto? Del menos el 25%. ¿Por qué? Porque es que Google se le ocurrió cambiar el algoritmo. El competidor está creciendo rápidamente. ¿De qué manera? De un 40% en visibilidad versus nosotros que estamos en un 10%, una amenaza fuerte. El aumento del costo por clic está aumentando, subió. Estábamos en 0.80 pesos, ahora está en 1.50 pesos. Entonces, ahora toda esta información ya nosotros tenemos para lograr comprender en sí cuál es la estrategia o hacia dónde nos queremos dirigir, cuáles son esos espacios, esos gaps que nosotros podemos aprovechar para empezar a fortalecer y a trabajar en nuestro desarrollo estratégico. El FODA digital tiene algo clave y es que aquí nada es subjetivo, nada es intuitivo, aquí nada es percepción, no, aquí todo, y es fundamental, obligación, así en mayúscula, que todo debe expresarse en métricas. Conocimos comportamiento digital, pero estamos abordando en un momento el comportamiento de nuestro consumidor y es importante también investigar más a fondo cómo se comporta y quién es dentro de esto también ese consumidor, ese público objetivo al que nosotros queremos llegar. La segmentación en el entorno digital evoluciona. Resulta que la segmentación tradicional, la que nosotros hemos manejado en ese enfoque offline, es demasiado homogéneo. Y nosotros lo enfocamos prácticamente en 4 variables. Hablamos de lo geográfico, de lo demográfico, lo psicográfico, lo comportamental, pero de esos 4 factores nos enfocamos más en lo demográfico. Tiene 20, 35 años, a qué se dedica, estrato socioeconómico, son como cualidades o factores claves para nosotros poder identificar ese consumidor dentro de esa segmentación. Sin embargo, en la segmentación digital hay un cambio y es que aquí es totalmente heterogénea y se dirige hacia un enfoque comportamental. Poder identificar cuáles son las motivaciones que llevan, motivaciones, intereses, gustos, que llevan realmente a que determinado usuario tenga un patrón de comportamiento. Todos nos comportamos de manera distinta, todos. Entonces, Alejandra, Alexia, Alex, Liliana, Angélica, hacen uso de las plataformas o del ecosistema digital de manera distinta. Entran en diferente horario, ven contenido diferente, a una le pueden gustar más los blogs, otra prefiere más los reels, otra prefiere más videos más largos, otro prefiere más el contenido que genera algún influenciador. Entonces, todos estamos prácticamente comportándonos de manera diferente y estamos consumiendo de manera distinta, estamos interactuando de la misma forma y dentro de esto, pues la frecuencia de uso también va a ser diferente para todos. Esto nos permite, además de esto nos permite identificar de que hay una oportunidad clara que nos lleva a desarrollar estrategias de personalización. ¿Cómo logramos crear experiencias individuales para cada tipo de usuario? Que Alejandra, Alexia, Liliana, Angélica sientan de que realmente la marca, la empresa les está hablando directamente a ellas. ¿Por qué? Porque conocen el recorrido, porque saben cuáles son sus gustos y cuáles son sus intereses. Un ejemplo de esto, Netflix y las plataformas streaming. ¿Qué han hecho? Conocernos, investigarnos, identificar qué es lo que nosotros estamos viendo, qué es lo que nosotros estamos consumiendo. Amazon, dice Stephanie, efectivamente, nos empiezan a dar recomendaciones de productos relacionados directamente con lo que nosotros estamos consumiendo. En el caso
de las plataformas streaming relacionado directamente con ese producto audiovisual, con ese producto de entretenimiento. Y prácticamente nos está llegando la información de manera directa. Hey, Raúl, con base en la última película que viste, te recomendamos estas porque posiblemente te pueden gustar. ¿Qué hace Spotify? Lo mismo. Empiezo yo con una canción y de manera aleatoria él empieza, la plataforma, a llevarme hacia otros géneros, pero más o menos estamos aquí asociados a esos gustos musicales que yo ya he venido dejando a través de la información, a través de los algoritmos de abordados, alojados a través de esa ruta de trazabilidad que como tal, como usuario, he venido dejando en la plataforma. Siguiente, Gustavo. Toda esa investigación debe tener una convergencia. Debemos integrarla, unificarla y conectarla. Hemos realizado un análisis interno, un análisis externo, hemos mapeado y hemos conocido al cliente, pero ahora viene algo fundamental y es la integración de datos. Esta información no puede ir suelta. Yo debo unificarla. ¿Para qué? Para poder tener una visión completa, para poder tomar decisiones basadas en evidencia. ¿Y esa evidencia cuál es? La evidencia empírica, pues los datos y la información que he logrado obtener a medida que he realizado toda esta investigación. Los datos dejan de ser aislados y se deben convertir en estrategias. No es solo tener muchos datos, porque no tiene razón de ser. Si nosotros no logramos conectarlos y dentro de esto no tomamos decisiones estratégicas. Todo este panorama de investigación diagnóstica me va a permitir poder desarrollar estrategias claves, estrategias que realmente resulten exitosas. Y esto va a reducir la incertidumbre. Voy a lograr tener una visión 360 de todo el panorama, una visión completa de todo el negocio y asimismo poder desarrollar cada una de esas estrategias que realmente me permitan cumplir con los objetivos claves que me he propuesto dentro de esta estrategia digital. Y ya como para cerrar esta parte de mi intervención, la analítica digital me permite pasar de alguna manera de entender lo que fue en algún momento el pasado y ahora anticipar el futuro. A través de los datos obtenidos, de toda esta información, paso de un enfoque descriptivo a un enfoque predictivo. Puedo empezar a predecir, a identificar nuevas tendencias, porque ya no es solamente describir, ya no solamente desde los datos declarativos que me da el consumidor, ahora es realmente evidenciar de que realmente sí está actuando, sí está pasando, sí está haciendo algo, de que no solamente creer en lo que él me dice, sino vamos a creer en cuál es su proceder, cómo es su comportamiento, para nosotros, de alguna manera, mitigar el riesgo de equivocarnos. Si la estrategia, por ejemplo, no está cumpliendo con el objetivo, la estamos ya desarrollando, pues a través de toda esta información voy a poder tomar acciones claves para poder ajustarla, para poder mejorarla. O sea, prácticamente ver la caída antes de que realmente pase. María Camila. Buenas noches, profe Raúl, profe Gustavo, compañeros. Tengo una duda. Esta estrategia, bueno, este análisis que hacemos, ¿cómo se aplicaría en el marketing B2B? Ya que pues muchas veces creo que, no sé si siento que se dirige más como un B2C, ya directamente a los consumidores, pero pues lo digo porque actualmente estoy haciendo una estrategia pues muy enfocada en empresas que le venden a empresas, entonces quisiera saber pues como qué puntos tener en cuenta. Ok, en el aspecto B2B es importante poder identificar todo lo que estratégicamente la empresa está realizando, cuál es el enfoque. No obstante, no podemos, dado, digamos, el modelo, no podemos dejar a un lado el poder interactuar directamente con el equipo empresarial con el cual yo quiero desarrollar la estrategia de negociación para poder conocer a sí mismo hacia dónde se quieren dirigir, por lo mismo que tú nos mencionas, María Camila, porque resulta que este tipo de enfoque que es más de poder identificar cómo es el comportamiento
de ese usuario, ese consumidor final, de alguna manera sí nos limita un poco para obtener datos de cómo es un comportamiento empresarial. Sin embargo, tenemos que investigar con base en lo que tenemos, las plataformas digitales, la página web y toda esa información clave que nos permita poder obtener datos de valor para poderle entregar a nuestro cliente y poder dentro de esto desarrollar negociaciones que realmente resulten efectivas, porque hemos realizado una investigación previa y la empresa como tal a la cual nosotros queremos llegar, pues va a valorar de algún modo ese trabajo que nosotros hemos realizado en pro de brindarle estratégicamente nuestros productos y servicios. Listo, profe, gracias. Listo, la Camila. Listo, Gustavo, entonces pasamos de un enfoque descriptivo a un enfoque totalmente predictivo. Con el qué onda te dejo, Gustavo, para que continuemos con esta charla tan enriquecedora. Muchísimas gracias, en verdad ha sido enriquecedora, Raúl, y bueno, sí, efectivamente ocupas una frase que ocupamos aquí en México, ¿qué onda? ¿Qué está sucediendo? Y qué bueno que me das pauta a través de estas palabras para tratar de enfatizar en los puntos clave de las métricas digitales. Quiero primero poner en contexto que todo esto literalmente sucede a través de pensar qué ocurre cuando se hace un plan de mercadotecnia, pero ya en un entorno completamente digital, entendiendo que, bueno, obviamente las empresas literalmente están de una u otra forma haciendo mucho más presencia en este entorno, y tiene una gran ventaja, como lo mencionó Raúl, es el hecho de que por primera vez el valor más importante de lo digital es la cantidad de información, la data que tenemos. Y bueno, aquí sigue habiendo un reto sin duda alguna porque, bueno, para hablar de la data, en realidad hay que tratar de entender que nos van a servir como los elementos básicos para la toma de las decisiones estratégicas dentro de un plan de mercadotecnia. Por supuesto, toda esta data finalmente puedo convertirla en el resultado de un análisis interno. Por supuesto, también sumo elementos externos, como bien lo mencionó Raúl. Podemos hacer un FODA incluso ya con parámetros completamente medibles. Por lo tanto, ojo con esto. Lo que me va a dar la analítica digital, las plataformas, todas ellas, entendiendo desde los buscadores, las redes sociales, las páginas web por sí mismo, me van a permitir medir las interacciones. ¿Qué sucede? Desde lo más básico me voy, el hecho de saber cuánta gente entró a mi página web, de dónde viene, si en el momento viene de una red social, qué comentarios hay, cuál es justamente todo el journey, el customer journey, si viene de una red social como Facebook, si de pronto va a llegar directamente a la página web, si realmente se quedó porque le interesaba lo que le estaba proponiendo como información primaria, si rebotó, si viajó a lo largo de todas las páginas o subpáginas, además de landing page. Todo esto va a ser literalmente información que podemos después convertir en insights. Escuchaba una pregunta que le hacían ahorita al maestro Raúl, incluso me atrevería a decir, ¿cómo lo voy a ocupar? Bueno, finalmente, aunque sea un negocio B2B, quienes están detrás de las interacciones siempre son personas. Claro, aquí no va a ser mi personalidad literalmente como individuo, sino mi personalidad como empresa. En estos momentos no soy Gustavo, en estos momentos soy el director de compras de una empresa de insumos para transformación de lácteos, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando yo entro a ciertas redes sociales, que ojo, también habrá que decidir literalmente en qué redes sociales. No voy a entrar desde mi Facebook, posiblemente voy a entrar desde una página como LinkedIn. De algún modo me va a dar toda la data. Entonces, lo primero es capturar esa data, recopilarla. La gran ventaja es que efectivamente el entorno digital me permite tener toda la data en la nube. Me voy a auxiliar, vamos, de herramientas desde la más básica, como puede ser el caso de Google Analytics, SEMrush o algunas otras más, que lo que voy a hacer es literalmente tomar a través de esa base de datos. ¿Para qué? Para estructurarla, para darle una forma y de esta manera poder entender qué es lo que está ocurriendo, es decir, pasar a un proceso de análisis, y este análisis me va a llevar justamente a traducirlo en ¿qué? En datos estratégicos.
como bien lo mencionaba por ahí Raúl, ¿no? El hecho de pronto de decir, ok, efectivamente pude tener la fortuna de capturar a un usuario que viene de una red social, que llegó a mi landing page, que entró al proceso de la búsqueda en el catálogo de productos, que subió el producto al carrito, pero finalmente no compró, y entonces en ese momento, en ese punto de dolor, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es lo que tengo que interpretar, tengo que saberlo, y bueno, justamente no me lo va a decir textualmente, tengo que analizarlo a través justamente de esta información que, bueno, a diferencia de los medios tradicionales, en el entorno digital, cada uno de los pasos en el proceso son completamente rastreables. Es aquí donde tenemos entonces que cruzar dos tipos de información, porque bueno, toda información de algún modo me va a servir para medir y la otra prácticamente me va a servir para entender el contexto. Por ejemplo, vamos a entender las dimensiones, es decir, ¿qué son las cosas? Los atributos más cualitativos, el quién, de dónde y cómo. ¿Quién es el usuario? Por supuesto, cuando yo veo un análisis o proporcionado posiblemente por Google Analytics, me va a decir cuántos hombres y mujeres entraron, de qué edad, me va a decir de los sitios donde están literalmente conectándose, desde ciudades, desde regiones, estados, países, nos va a decir cómo entraron, en algún momento incluso algún dispositivo utilizó más un móvil celular, utilizó una tableta, utilizó literalmente su computador de escritorio, y esto literalmente me va a comenzar a dar ya algunas ideas de qué es lo que está ocurriendo. Desde aquí comienzo a tener esta parte de este análisis de decir, mira, si yo voy a hacer una campaña, seguramente tengo que pensar en hacer publicidad más en dispositivos móviles, por lo tanto tengo que tomar de algún modo decisiones más creativas, ¿no? En el caso de las métricas, aquí realmente vamos a tratar de responder a las preguntas del qué son. Son todos estos valores cuantitativos, por ejemplo, el número de visitas, nos va a hablar del tiempo en la página, la tasa de rebotes, los clics que se dan. Y esto es bien interesante porque cuando yo sumo la dimensión y sumo la métrica, es entonces cuando tengo un insight estratégico, es decir, voy a entender justamente cuáles son las acciones que debo de estar desarrollando a partir de esta información. Solamente como un ejemplo, los usuarios de dispositivos móviles, que es la parte de la dimensión, tienen un 80% de la tasa de rebote. Entonces, bueno, aquí vamos a tomar ejemplo que es un 20% literalmente de la gente que se queda. Es una métrica alta, la tasa de rebote normalmente siempre es mucho más elevada, entre el 85 y 90%, por lo tanto cuando tienes el 80% dices, oye, estoy haciendo algo bien, tengo que saber que estoy haciendo bien para que entonces yo pueda replicar este tipo de acciones, este tipo de estrategias y poder llegar quizá al nivel más alto que sería la conversión. Ahora, mencionaba Raúl que justamente en el Customer Journey, que lo podemos incluso entender desde otra perspectiva, el llamado funnel, el embudo de conversión, en donde hay varias etapas. Como él mencionaba, la primera es generar el alcance. Cuando yo estoy lanzando un producto, cuando estoy lanzando un servicio, es probable que nadie me conoce. Aquí la intención literalmente es el hecho de alcanzar al mayor número posible de usuarios, de compradores, y por lo tanto lo que yo tengo que concentrarme son en métricas muy específicas. Por ejemplo, hablar de cuánta gente le está haciendo clic a los anuncios o a los posteos que estoy colocando, cuántas veces se están imprimiendo los anuncios, la visibilidad inicial, para que entonces yo pueda tener una relación entre si yo saqué mi anuncio, si se imprimió según los datos de las redes sociales y de Google 1000 veces y realmente solo 100 hicieron clic, quiere decir que solamente estoy teniendo un 10% de CTR, de click-through rate, en ese sentido va a manejarse, ¿no? Obviamente, en una segunda etapa, cuando estoy captando, las métricas tienen que ser la cantidad de visitas que está llegando, en este caso, a landing page. La retención es justamente hablar de este elemento de cuántos de los que llegaron se fueron, y aquí ya hay datos que, insisto, desde la data me va a llevar a tratar de entender si estoy haciendo bien las cosas o no. Y aquí viene este aspecto cualitativo, porque no me va a decir realmente el por qué la gente se va, pero puede darme la posibilidad
de analizar, de interpretar tal cual. Solamente les doy un ejemplo en ese sentido, ¿no? Puede ser que la tasa de rebote llegue hasta el 90-95%. ¿Qué sucede? Es que puede ser que puse un anuncio donde yo estaba hablando de un producto, cuando yo le digo al usuario que haga clic, lo estoy llevando al home de la página web, pero no exactamente al catálogo de productos, y en específico al producto, y entonces la gente hoy no busca, lo que hace es me voy porque no estoy recibiendo la información que verdaderamente estoy buscando. Entonces ahí hay que entender justamente que en este sentido la gente se puede ir, y lo que tengo que encontrar como elemento es que mi error está en haber seleccionado un landing page equivocado, ¿no? La conversión es justamente el hecho de buscar la métrica adecuada. La conversión no siempre son ventas, la conversión no siempre es el hecho de la gente ya llegó y compró, sino que en algún momento puede ser un proceso. La conversión puede ser el simple hecho de que nos haya dejado a través de un formulario los datos, el lead. Entonces, esos elementos me van a generar literalmente el saber ¿cómo va? Desde el punto básico de cuánta gente vio mi anuncio, cuánta gente llegó, cuánta gente subió el producto al carrito, cuánta gente compró o dejó sus datos, etcétera. Y bueno, aquí la parte importante es que una vez que el usuario ha comprado, ya lo tengo atrapado, ya lo tengo literalmente con toda la data, y aquí lo que tengo que hacer es fidelizarlo a través de buscar la repetición de compra con estrategias de remarketing enviándole en el momento. Entonces, bueno, solamente habrá que entender qué va a suceder cuando vamos a traducir las métricas a indicadores. Aquí están viendo una tablita que literalmente lo que hace es un ejemplo donde tengo plataformas como Facebook, Instagram, X o Twitter, LinkedIn. Hablo la cantidad de seguidores, hablo de las interacciones. Las interacciones van a referirse a cuánta gente le dio like, cuánta gente hizo conversación, cuánta gente en algún momento compartió, cuánta gente le puso en algún emoticón. Y bueno, si en algún momento lo que hago es dividir prácticamente las interacciones entre los seguidores, voy a poder tener el porcentaje del engagement, saber justamente cuántos clics se hizo a través de la campaña, y un valor mucho más importante es la cantidad de leads, es decir, la cantidad de información de usuarios que en algún momento se van a manejar. Entonces, bueno, la fórmula crítica aquí es prácticamente dividir las interacciones entre el alcance, y lo que es más importante es seleccionar de una u otra manera cuál es en realidad de toda esta información lo que se va a volver mucho más relevante, cuál va a ser el término del KPI más importante, porque va a depender justamente del objetivo que estoy teniendo. Por ejemplo, si estoy hablando de generar una primera recordación de marca, es muy probable que lo que yo tenga que medir como KPI importante es la cantidad de seguidores que voy logrando con el tiempo. Pero si en realidad tiene que ser con las ventas, entonces lo que tengo que lograr es prácticamente la cantidad de leads. Aquí nada más viendo tal cual los resultados, quiere decir que Instagram, en términos del KPI de cantidad de seguidores, la gente que me conoce, es el más elevado, mientras que el lead, es decir, el prospecto de venta, el más importante es LinkedIn, porque me dio, no, perdón, es Facebook, porque me dio mucho más posición en ese sentido. Y es cuando comenzamos justamente a tener esta circunstancia. Ahora, ¿qué ocurre? Dentro de todo plan de mercadotecnia, lo que se divide normalmente es el hecho de saber exactamente si cuando una empresa está invirtiendo una cantidad de dinero, si esta le está funcionando. Desde el punto de vista tradicional, siempre se pide el retorno de la inversión, que este es un enfoque muy interesante porque tiene que ver sobre la rentabilidad total de negocio. Pero ¿qué ocurre? Que cuando una empresa me pide un ROI, yo tengo que sumar una serie de elementos que no están al alcance del entorno digital. Por ejemplo, no puedo saber elementos sobre cuánto salario está pagando la empresa para la elaboración de un producto, cuántos son los costos de producción, cuánto se gasta en la infraestructura, en marketing. Entonces, de pronto es el hecho, sí, voy a entender qué es literalmente la rentabilidad, pero hay procesos o hay elementos que no va a tener el entorno digital. Sin embargo, el entorno digital lo que sí me va a decir es, podemos medir el ROAS, que lo que va a hacer es la eficacia de la publicidad. Si yo invierto literalmente una cantidad de dinero y
la cantidad de ventas es menor, pues entonces estoy generando pérdidas. En concreto, un ejemplo, si yo invierto $1,000 a la semana en publicidad, pero solamente vendí $200, obviamente la cantidad de ventas es mucho menor que la inversión, estoy obteniendo pérdidas. Pero si por el contrario invertí $1,000, pero yo logré hacer una venta de $20,000, entonces me estoy dando cuenta justamente cómo va a funcionar. ¿Cómo lo saco? Pues los ingresos por publicidad más el gasto de publicidad, es decir, en este caso los $20,000, dividiéndolo entre los $1,000, multiplicándolo por 100, me va a dar literalmente el resultado del ROAS. Con esto, lo que se busca es optimizar el rendimiento de las campañas utilizadas en todas las redes sociales. Mencionaba de una u otra manera, Raúl, que bueno, pues aquí va a pasar una circunstancia importante en el uso de todos estos elementos. Va a haber un enfoque predictivo. El enfoque descriptivo, que viene mucho de lo tradicional, es decir, que me va a hablar de cuáles han sido las reacciones, me va a ayudar a interpretar lo que ya ocurrió y me va a permitir literalmente hacer de una u otra manera lo que denominamos como autopsias de campañas, sobre todo las fallidas. ¿Qué fue lo que pasó? Porque con base en entender, en analizar, entonces vamos a predecir qué podemos generar. Y todo esto todavía incluso ayudado con data. Por ejemplo, un caso muy concreto es cuando utilizamos Google Ads como una herramienta de publicidad, y utilizamos palabras clave, normalmente nos va a dar un informe donde nos va a decir, a ver, tú utilizaste tal número de palabras, pero las que tuvieron efectividad solamente fueron 3, por lo tanto, en lo predictivo es, literalmente comienza a utilizar estas 3 palabras de una manera mucho más eficiente, agrega algunas nuevas y descarta aquellas que no te van a funcionar porque no te han funcionado, y con esto me estoy anticipando a los comportamientos basados en datos y casi en tiempo real. Obviamente aquí lo que ocurre es que hay que tratar de entender que debe haber una cultura, y es una cuestión importante en donde quien trabaja la data digital le deben de gustar los números y debe saberlos interpretar. Y este es un gran reto literalmente para todos los estudiantes de mercadotecnia en todos los sentidos. Hablando entonces en el bucle tal cual de cómo se lleva una campaña, el primer paso es hacer el diagnóstico inicial, identificar las oportunidades, un poco basado en lo que decía por ahí Raúl. Después, en términos de ejecución digital, vamos a hacer campañas en donde vamos a utilizar el ecosistema, basado siempre en el sistema SEO, haciendo las estrategias, basados en el sitio web, haciendo estrategias SEO, haciendo estrategias SEM. Recuerden, las estrategias SEO son las estrategias orgánicas, las estrategias SEM son las campañas publicitarias, la inversión que se hace, y conjuntamos los resultados de ambas estrategias para hacer esta analítica digital, medir, recopilar la información, interpretarla en tiempo real, y por supuesto este diagnóstico continuo me va a permitir que estos datos empíricos puedan ayudarme al análisis de un FODA y con base en ello tomar las decisiones estratégicas tal cual. Aquí, nada más como último punto, recordar que en el ámbito tradicional, cuando se hace un análisis FODA, normalmente es un documento que es estático, que es anual. La ventaja de un mundo tan dinámico como es el digital, que nos da tanta analítica, nos permite que estos datos puedan ser actualizados de manera constante. Por lo tanto, un FODA puede ser hasta un FODA semanal, si así se tuviera la posibilidad, más por tiempo humano que por tiempo tecnológico, porque incluso con esto prácticamente quería, perdón, voy a regresar a la diapositiva, ahorita les digo tal cual, quería comentar porque, bueno, el asunto es, hoy hay tanta data, hoy hay tanta información que si bien sabemos que la ventaja es contar con ella para interpretarla, la desventaja es que nos podemos perder en este mundo tan extenso de información, y se ha convertido en muchas empresas en prácticamente una pequeña enfermedad a la cual le llamamos reportitis. Dame un reporte diario de lo que está sucediendo en el mundo digital, y a veces
reportes diarios no son tan funcionales. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Es decir, la analítica digital sí me ayuda definitivamente a determinar insights estratégicos, pero tampoco se puede de ningún modo abusar de toda esta información. Así que bueno, pues esto es lo que el maestro Raúl y yo les queríamos compartir y pues damos paso, antes de ver por aquí un pequeño ejercicio que vamos a hacer, a la sesión de preguntas y respuestas. Raúl, no sé si hay alguien por ahí, si tenga alguna duda, algún comentario, es momento para hacerlo. Preguntas, dudas, inquietudes, muchachos, relacionadas. Stephanie levanta la mano. Sí, buenas noches, profesor. Buenas noches. Bueno, quería hacer como un aporte con lo que nos compartiste, si es que el tema de la analítica tampoco puede estar aislado solamente con saber interpretar la data, sino también tener es una conexión directa que tiene que ver con el embudo de ventas que armamos desde el comienzo. Entonces, si el embudo de ventas que armó Mercadeo no está conectando con lo que nos está botando la data, entonces tampoco estamos sabiendo qué acciones debemos de tomar a partir de ahí. Es correcto, y en ese sentido es el hecho de que no puede ser completamente independiente, que efectivamente conlleva el relacionarlo con los otros elementos, el caso de que mencionas, pero sí no es información que sea independiente y que solamente podamos verlo de manera parcial, sino que hay que verlo como una manera integrada. Sí, Estefany, muchas gracias. Muchas gracias por la aportación. ¿Alguien más? ¿No? Creo que ha quedado comprendida toda la información que entregamos hoy, Gustavo. Esperamos verdaderamente eso, Raúl, y vamos a comprobarlo a ver si es cierto. A ver, Raúl, ayúdame a escoger alguno de tus estudiantes, yo voy a escoger alguno. A ver, déjenme decirles que literalmente aquí tenemos una pequeña diapositiva. Del lado izquierdo están viendo elementos que tienen que ver con la planeación tradicional, y del lado derecho se están viendo con la planeación y el análisis digital. La intención es que un elemento, por ejemplo, segmentación demográfica, se relaciona con alguno de los elementos acá. Entonces, tú elige alguno, Raúl. Vamos a ver, ¿elige o alguien que quiera participar? Lo que pasa es que hay que ser muy tímidos. No, pues hay que quitar, porque mira, aquí ya tengo pensado a quién le voy a preguntar primero, ¿eh? ¿Quién quiere participar, muchachos? ¿Alguien que quiera participar? Los que están Venga, aquí. Angie, venga. Angie. La segmentación de... Buenas noches, profes. Buenas noches. Angie, ¿cómo estás? Bien, profe. Bueno, yo pienso que la segmentación demográfica ya cambiaría a lo que es la segmentación conductual y Big Data, que era lo que pues, el profesor nos estaba explicando. Muy bien, ahí dice que bien, Angie, perfecto. A ver, acá de este lado va a abrir su micrófono Carlos y nos va a decir la comunicación de la comunicación unidireccional. Charlie, ¿con quién vamos? Comunicación unidireccional, ¿con qué se relaciona? La comunicación unidireccional sería con interacción y feedback social. A ver, vamos a ver. Ah, sí la tengo. Bueno, ¿alguien más que quiera participar? De aquí, de los que estamos conectados. ¿Algún chico cool? Sin miedo, muchachos. ¿Quién más quiere participar? Por acá, Sandra. Muchísimas gracias, Sandra Marcela. Y luego Carlos. Ah, bueno, Carlos también levantó la mano. Hola, profe. Medición offline con e-commerce y marketplace. Esperemos que algo sucedió.
Creo que le veo error, si no estoy mal. Espera. Ah, perdón, es que no me están escuchando, es que me había muteado, perdónenme. Que el tiempo se nos terminó, el tiempo se nos... Aquí estoy hablando como loco mexicano, ¿sabes? Entonces, sí, ya, a ver, lo repetimos por acá desde acá. Medición offline, ¿con quién va relacionado? Analítica en tiempo real. Ok, KPIs. perfecto. Canales de distribución, ¿con quién va? Con e-commerce. E-commerce Con marketing. Publicidad masiva con... marketing de precisión. Ok, perfecto. Vaya, pues parece ser con esto, Raúl, que sí, efectivamente, nos prestaron toda la atención del mundo, así que lo agradecemos. Oigan, ayúdenos, por favor, el maestro Raúl, perdón, Raúl, te interrumpí, algo ibas a decir. Que pusimos muy poquito tiempo, Gustavo. Sí, exacto, no nos dimos cuenta de esa circunstancia. Okay. A ver, aquí hay un formulario, si nos ayudan, aún cuando el maestro Raúl ya les pasó un formulario, sobre todo porque esto lo va a necesitar para sus chicos allá en Colombia, pero este es el formulario que necesitamos para demostrar que estuvimos todos. Si nos ayudan, por favor, a escanear el código QR y se van llenando, por favor, ahí lo voy manteniendo, en lo que prácticamente vamos a ir cerrando ya la sesión. No sé, Raúl, si quieras agregar algo más. Gustavo, sí, nuevamente reforzar la parte de la invitación para que por favor diligencien el formulario porque es importante. Estaba revisando y hasta el momento solo han diligenciado el formulario que yo les compartí 9 estudiantes y estamos en sala 33. Entonces, por favor, la invitación es, vamos a diligenciar los 2 formularios, muchachos. El que está en el chat y diligenciamos aquí el código QR también porque es que tenemos que entregar la evidencia y eso es a través de esos formularios, la evidencia de participación por parte de los estudiantes de los 2 países y de esta manera, desde el área de internacionalización de cada una de las universidades, seguir apoyándonos en el desarrollo de estas actividades. Entonces, de verdad, es importante que ustedes lo hagan, que por favor diligencien los 2 formularios, no se van a demorar nada, muchachos. 5 minutos creo que se van a demorar diligenciando. Sí. No, yo creo que menos. Hay una mano levantada de Karen Juliet. Karen. Profe, qué pena con ustedes. Muy buenas noches. Se me había quedado la mano levantadita cuando estamos participando con lo de la actividad. Ah, ok, listo, Karen. Gracias por toda la información y la verdad sí espero más clases como estas porque me interesa aprender bastante. Yo la verdad sí no estoy empapada del tema de cómo analizar métricas, ni no sé hacer, digamos, el tema digital y sí ocupo aprenderlo, entonces para mí es muy gratificante tener estos espacios. Vale, Karen, yo voy a... perdón, Gustavo, dale, Gustavo. Voy a dejar de compartir, nada más quisiera pedir que ahorita en lo que termine también nuestro Raúl, ver si pueden abrir sus cámaras para tomar un screenshot con todos aquí viéndonos tal cual, si pueden abrir sus cámaras. Entonces, dejo de compartir ya, de algún modo. Abran sus camaritas, que te vean acá desde México. Estamos en un salón que es un poco encerrado. Estamos muy contentos porque hoy hay aire acondicionado. Estábamos a 30 grados centígrados. Es una temperatura fuerte para nosotros aquí en la ciudad. Hoy movidos porque hubo alarma sísmica como simulacro. Pero bueno, aquí estamos tal cual enviándoles todos un saludo enorme desde México. Raúl, te interrumpí, ¿qué más ibas a decir? No, Gustavo, que aprovechemos, por favor, la invitación de profesor Gustavo, porque en mis clases nadie enciende cámara. Pues hay 24 que no la encienden, ¿eh? Vean, estudiantes cuna. Asisten en el trayecto, no importa. No importa, créanme que estamos ya en un momento en donde ni siquiera nos atrevemos a juzgar nuestra apariencia física, eso no importa. Recuerden que después de la pandemia aprendimos ese sería el gran reto de Raúl, digo, porque estamos en el salón, pero el hecho de decir, en pandemia la mitad del cuerpo lo teníamos bien vestido y la otra mitad que no se veía,
normalmente andábamos en pantalones de pijama. Entonces, bueno, aquí No, está. eso sigo haciendo porque yo trabajo desde casa, entonces yo tengo una camisa y ando con pantuflas y bermuda. Emil se dice que está en pijama también, ahí está, tal cual, diciendo. Oigan, pues ya, de mi parte, mis alumnos aquí en México, díganles así, algunos para que se vean ahí tal cual, les agradecemos muchísimo esta oportunidad y esperamos poder repetirla en algún momento. Gracias de nuestra parte. Muchísimo. Vale, Gustavo, yo quiero agradecerte también por esa participación, por atender ese llamado, por realizar este trabajo colaborativo que hemos venido realizando desde hace ya año y medio, como lo mencioné hace un momento, por esa excelente disposición, por todo el trabajo previo, porque esto requiere de una planificación, muchachos, que venimos trabajando con Gustavo de hace aproximadamente 15, 20 días, creo. Entonces, de verdad, muchachos, agradecerles a ustedes por la participación de parte dentro de esto de conectarse, de aprovechar este espacio a través de esta clase espejo, de poder fortalecer el aprendizaje, el conocimiento, de poder comprender datos, analítica, de poder reforzar de alguna manera todas esas herramientas claves que nos permiten poder tomar decisiones estratégicas. Voy a hacer una publicidad para mis estudiantes. Mañana yo tengo, mañana jueves y viernes tenemos 2 clases de espejo con la Universidad del Este de Paraguay. Mañana con proceso de ventas y el próximo viernes vamos con marketing internacional. Entonces, para que aprovechen, les he enviado correos, diligencia en el formulario, participen y realmente aprovechen estos espacios porque todo esto, muchachos, está creado, es para ustedes. Nosotros estamos planificando y construyendo todas esas actividades es para el fortalecimiento de su conocimiento y de su formación profesional. A los estudiantes de México, muchísimas gracias por conectarse, por participar. De verdad es muy grato nuevamente poder compartir escenario con ustedes, Gustavo. Una feliz noche para todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Raúl. Feliz noche para allá ustedes. Hasta pronto. Feliz noche, Chao. hasta Bye. Feliz noche, gracias. Gracias, profe. Feliz noche. Feliz noche.